Introducción. ¿Qué son los atributos de la personalidad? Los atributos de la personalidad son características jurídicas que comprenden tanto a personas físicas como a personas morales. Sirven para diferenciar una persona de la otra y crear una identidad única. Estos atributos los reconoce el Estado con el fin de que las personas puedan ejercer sus derechos humanos y jurídicos. A continuación, se mostrarán a detalle y con más precisión cada uno de estos y cuáles son las diferencias entre una persona física y una persona moral. Persona física. La persona física o persona natural es todo sujeto susceptible a ejercer derechos y asumir obligaciones en un marco de legalidad, establecido por el simple hecho de haber nacido y estar con vida. Se considera una persona física desde que nace hasta su muerte. Las personas físicas se encuentran reguladas en el Código Federal de México en los artículos del 22 al 24. Atributos de la persona física. Nombre, el cual es una designación legal que hace posible su distinción. Este se forma con el sustantivo propio y los apellidos paternos. Domicilio. Es aquel lugar donde reside una persona con el propósito de establecerse en él. Existen 4 tipos de domicilios: el real, el legal, convencional y fiscal. El domicilio real, por otra parte, se divide en 3 más. El primero es el domicilio habitual, el cual es el lugar donde la persona resida con la frecuencia requerida. En el caso de la legislación federal de México son 6 meses. El segundo es el domicilio de negocios, el cual es donde la persona realice la mayor parte de sus negocios. Y por último, el domicilio accidental, que es el lugar donde la persona física se encuentre. Domicilio legal de una persona física. Es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque la persona física no esté allí presente. El domicilio convencional, que establece la persona física para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos, por lo general al celebrar contratos u otros instrumentos con particulares. Y por último, el domicilio fiscal, el cual tiene una naturaleza sui generis, pues en primer lugar lo designa el propio contribuyente, por lo que no necesariamente es donde la persona física tenga la mayor parte de sus negocios. Capacidad. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. El menor de edad solo tiene esta capacidad porque no se encuentra en posibilidad de realizar actos de voluntad y comprender el alcance de los mismos. Únicamente cuando llegan a la mayoría de edad, los 18 años, es cuando se supone que una persona puede apreciar el alcance de sus actos. Por otro lado, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismos los derechos y obligaciones conferidos en la ley. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años de edad, por lo tanto, solo las personas capaces pueden celebrar actos jurídicos. Patrimonio. Es el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación pecuniaria, es decir, que tengan o sean de estimación monetaria. El patrimonio puede ser tanto mueble como inmueble, incluso los créditos forman parte del patrimonio. En los bienes muebles podemos encontrar todos aquellos que sean tangibles y trasladables, tales como dinero, joyas, vehículos, acciones, etc. Los bienes inmuebles, por otro lado, son de naturaleza fija y no pueden ser trasladados. Entre ellos tenemos las propiedades como casas, terrenos, minas, fincas, etc. Y por último, los créditos. Estos pueden estar a favor o en contra, pues en el primero eres acreedor de algún bien y en el segundo eres el deudor de algún bien. Estado civil. El estado civil es la situación que ocupa un individuo dentro de la familia y del cual se derivan sus derechos y obligaciones. Recordemos que el estado de una persona es una relación jurídica, de tal modo inherente a la persona que no puede cederse ni transmitirse. Y también el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley. Acontecimientos constitutivos, modificativos y extintivos. Los acontecimientos son aquellos que prevalecen en nuestra vida diaria, capaces de alterar el orden dentro de la familia o la relación, y por tanto son capaces tanto de quitar como de agregar derechos y obligaciones. Ejemplo de ello es el nacimiento, el matrimonio, la adopción, el divorcio, la muerte, etc.
Caracteres del Estado civil. Es inherente a la persona, pues solo los seres humanos poseen este estado. Es imperativo, pues la ley lo impone de acuerdo a su situación. Es de orden público, pues no puede modificarse a voluntad, sino que necesita experimentar hechos como el nacimiento, la muerte, el matrimonio o el divorcio. Es oponible, pues es de validez frente a todos por igual. Es único, pues el individuo no puede tener más de un estado civil a la vez. En el estado civil podemos encontrar a los más recurrentes que son solteros, casados, en unión libre, divorciados o viudos. Nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. En el caso de México, en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Y son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones una carta de naturalización, o la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicana, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Persona moral. En derecho es toda aquella entidad de existencia jurídica que está constituida por grupos u organizaciones de personas y que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Se le llama moral porque no es una entidad física que pueda ser captada con los sentidos, es decir, una persona moral es una entidad jurídica e intelectual. Cabe señalar que las personas morales no tienen existencia material o concreta, no existen como individuos sino como institución, debido a que son una ficción de derecho para dar reconocimiento a una entidad individual e independiente que está sujeta a obligaciones y dotada de derechos tal como una persona física. Las personas jurídicas o morales son las empresas unipersonales, las sociedades mercantiles, las fundaciones, las asociaciones civiles, las corporaciones, las empresas del Estado, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos. Existen dos tipos de personas morales o jurídicas y se clasifican en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Las personas morales de derecho público son aquellas que representan a los entes del Estado. Sus fines son de interés público, por ejemplo, el Estado, los municipios, los departamentos, los organismos descentralizados o autónomos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las corporaciones públicas. Las personas morales de derecho privado son aquellas que representan los intereses privados o particulares y sus fines son generales, por ende son variados. En consecuencia, existen dos tipos: las personas morales con fines de lucro y las personas morales sin fines de lucro. Las personas morales con fines de lucro son aquellas destinadas a la generación de riqueza, mientras que las personas morales sin fines de lucro, su propósito es promover causas sociales y defender derechos de diferente índole, por ejemplo, la cultura, la salud, el deporte y la igualdad social, entre otros. Atributos de la persona moral. Nombre, denominación o razón social. Se refiere al nombre que identifica a la persona jurídica o moral. Existen dos modalidades: la denominación y la razón social. La denominación es el nombre ficticio con el cual se conoce a la persona moral. Por ejemplo, pastelería que mantequilla, S.A. Razón social. Es el nombre conformado por los apellidos de uno o varios de los socios. Por ejemplo, Grupo Santander, Tota. Domicilio. El domicilio es el lugar donde la persona moral debe cumplir sus obligaciones. En otras palabras, el domicilio es el lugar donde se encuentra la sede administrativa de la persona jurídica. Capacidad. Es el atributo que le confiere a la persona moral un conjunto de derechos y deberes. Esto quiere decir que la persona moral está habilitada para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Nacionalidad. La nacionalidad de la persona moral es asignada de acuerdo al lugar de origen. Las personas morales deben tener una nacionalidad declarada. Esto se hace con el fin de saber ante qué gobierno y sistema de leyes deben responder y pagar tributos. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Nacionalidad, son personas morales de nacionalidad mexicana
las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Y por último, el patrimonio, que es el conjunto de bienes y medios que tiene la persona moral para cumplir sus obligaciones. El patrimonio incluye el capital, las maquinarias, los materiales, los instrumentos, las herramientas y toda clase de insumos. Para el derecho, las personas físicas son los seres humanos considerados desde su individualidad, a los que se les atribuye la capacidad de tener derechos y obligaciones dentro del marco de lo que establece la ley y la Constitución. La persona moral o colectiva hace referencia a una organización y conjunto de esfuerzos de los hombres para llegar a ciertos fines u obtener algún beneficio. Son un conjunto de personas consideradas entidad. La persona moral cuenta con una personalidad jurídica propia, es decir, que tiene la capacidad de adquirir derechos y cumplir con obligaciones por medio de sus representantes. Esta tiene existencia legal y voluntaria, pues es creada por el hombre. La importancia de los atributos de las personas recae en que son estos los que les permiten adquirir derechos y obligaciones, además de otorgarles un reconocimiento ante la ley. Los atributos de las personas físicas en específico le permiten al ser humano ser reconocido como un ser único e irrepetible. Los atributos de los que goza una persona física son nombre, patrimonio, nacionalidad, capacidad, estado civil y domicilio. Los de la persona moral son los mismos con excepción del estado civil. Por último, es importante destacar que estos atributos son respaldados por los derechos humanos, principalmente por el artículo 6, que nos dice que todos, como seres humanos, tenemos derecho a tener una personalidad jurídica. El artículo 13 nos menciona que tenemos derecho a elegir nuestra residencia. El 15 establece nuestro derecho a adquirir una nacionalidad. El 16 especifica que todos tenemos derecho a contraer matrimonio y a formar una familia. Y por último, el 17 nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea individual o colectiva.